La presión es intensa y la sangre se mezcla en sudor. En un oscuro huerto me libera el amor y el dolor. Ha sufrido abandono, los amigos dejaron de ser. El tiempo se ha cumplido y el verano es muy frío en Jesús. Los saludo con la bendita y gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Realmente agradecido a Dios por este nuevo día que Él nos regala, primer día de la semana, y que nos permite a nosotros, ¿no es cierto?, poder estar delante de la presencia de Dios, alimentándonos por medio de su palabra, que Dios nos haya hablado en este día a través de su siervo, nuestro amado pastor Pablo, alumbrarnos de la manera en que nos alumbró, guiarnos de la forma que nos viene guiando y haciéndonos entender cosas que quizás nosotros no las entendíamos y que para nosotros hoy, ¿no es cierto?, es de mucho provecho y de mucho beneficio mirando, ¿no es cierto?, de la manera que se viene hablando las cosas que se están diciendo por todas las informaciones que hay, ¿no es cierto?, que es mala información, como decía nuestro amado pastor, ¿no es cierto?, la infodemia, una mala información, ¿no es cierto?, que se utiliza por medio de las redes, ¿no es cierto?, como se vienen haciendo ahora, y que muchos escuchan eso de repente y se olvidan de lo que Dios nos viene hablando. Eso porque a veces no estamos atentos a lo que Dios nos viene diciendo. Por ese rato que ya Dios nos viene hablando y nos viene diciendo, ¿no es cierto?, que nuestro Señor Jesucristo, que las manifestaciones del anticristo no va a ser hasta que la iglesia no sea manifestada. Para que la iglesia sea manifestada, ¿no es cierto?, Dios tiene que seguir tratando y nos tiene que ir perfeccionando, ¿no es cierto?, alumbrándonos, ¿no es cierto?, para que seamos formados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dice, hay quienes al tiempo lo detienen, algo que dice la carta a los tesalonicenses, la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, ¿no es cierto?, y el que lo detiene todavía está acá. Y somos nosotros, la iglesia, porque el Espíritu de Dios está dentro de la iglesia. Cuando la iglesia parta de acá de la tierra a la presencia de Dios, Dios también se va, el Espíritu de Dios también se va, y el hombre quedaría solo acá en la tierra con un conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y entendiendo que ellos fueron quienes rechazaron y no aceptaron, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, ni aceptaron a Cristo dentro de su corazón. Pero hoy nosotros nos tenemos que manejar, ¿no es cierto?, con información segura, ¿no es cierto? Y la información segura para nosotros viene de parte del gobierno, de parte de nuestro pastor, que es el que se encarga de mandarnos la información a nosotros para que nosotros no entremos en temor ni nos desesperemos por las cosas que están pasando, sino que tengamos puesta nuestra confianza en Dios, en que Dios no se está equivocando nada, ¿no es cierto?, en nada de todo aquello que Él está haciendo en este tiempo con nosotros y a través de nosotros, que siempre va a beneficiar a otros. Son los últimos tiempos. Ya estamos en la recta final, estamos cerca de la puerta, agarrando ya, ¿no es cierto?, como quien diría, el picaporte para poder entrar en la ciudad celestial y poder participar de esa fiesta, de esa boda que se va a efectuar en ese día. Y que nuestro anhelo tendría que ser el poder alcanzar ese momento glorioso, ¿no es cierto?, para ser la esposa del Cordero. Y que para eso Dios nos viene preparando y nos está capacitando para poder alcanzarlo. Entonces, no se deje influir usted por lo que digan los demás, llévese por lo que viene escuchando, escuche la palabra de Dios, escúchela con fe, ¿no es cierto? Porque de nada sirve que nosotros digamos, gloria a Dios, qué palabra tremenda, ¿no es cierto? Pero no creamos que el que nos está hablando es Dios a través de su siervo. Dios habla en nuestra vida por medio de su siervo, ¿no es cierto?, por medio del Espíritu Santo, a través de su siervo. Nos viene informando, nos viene alumbrando y nos viene guiando para que nosotros no vayamos a errar el camino. Mucho pasa de repente, ¿no es cierto?, como le pasó al apóstol Pablo con Himeneo, Fileto, Alejandro, ¿no es cierto?, que estuvieron con el apóstol, pero se desviaron. Algunos se fueron amando más a este mundo, ¿no es cierto?, y le dejaron solo al apóstol ahí teniendo un conocimiento tremendo de la palabra del Señor, seguramente sin haber comprendido lo que Dios quería hacer con ellos y a través de ellos. Alejandro, que le causó tanto daño y tanto mal, le dice, ¿no es cierto?, al apóstol, ¿no es cierto?, que se oponía a la palabra del Señor,
que traía el apóstol, ¿no es cierto?, que recibía como revelación. Hoy pasa la misma cosa que están pasando en aquel tiempo. El otro, ¿no es cierto?, que en un momento se pusieron a hablar entre ellos y la información que ellos habían sacado que la resurrección ya se había efectuado, por la cual el apóstol Pablo, para que aprendan a no blasfemar, los entregó, dice, a Satanás, para que aprendieran a no blasfemar. ¿Vio? Apostataron, dice, por cuanto apostataron. Hablaron cosas que Dios no le mandó a hablar y hacer cosas de repente que Dios no le mandó a hacer. Por eso es que tenemos que tener un cuidado de las cosas que nosotros venimos escuchando, de cómo nos estamos informando, de las cosas con las que nos estamos alimentando y tener cuidado de eso. Por eso es que ustedes estarán viendo de que no nos falta la información, no nos falta la palabra que nos vaya alumbrando y nos vaya guiando, ¿no es cierto?, hacia un lugar seguro, y el lugar seguro es estar en la presencia del Señor, ¿no es cierto?, en una relación con Dios que nos lleva a buscar de Dios, ¿no es cierto?, a través de la oración, para poder conocerlo más a Dios, para poder enamorarnos más de Dios, para poder tener una relación más estrecha con Dios, buscar ser lleno del Espíritu Santo del Señor, más en estos tiempos que nos toca vivir hoy, en estos tiempos de pandemia, tiempos de cuarentena, donde hoy nosotros todos estamos, ¿no es cierto?, encerrados, esperando que pase la indignación de Dios, que pase el enojo de Dios, para ver qué es lo que va a pasar después de todas estas cosas, que seguramente algo que Dios nos dijo al principio, ¿no es cierto?, de esta pandemia, de que ya después nada iba a ser lo mismo, que un montón de cosas iban a cambiar. Hoy nosotros estamos transmitiendo a través de internet, ¿no es cierto?, por medio de YouTube, de Facebook, ¿no es cierto?, hay quienes lo están haciendo de esa manera para poder nutrir a los hermanos por medio de la palabra de Dios, alumbrarlo, guiarlo para que no sean arrastrados por el error, porque no va a faltar quien venga, ¿no es cierto?, diciéndolo aquí, yo soy el Cristo, y que muchos, ¿no es cierto?, siendo engañados por no haber estado atentos a todo lo que Dios viene hablando, ¿no es cierto?, van a ser arrastrados por ese que lo va a sacar, ¿no es cierto?, del propósito de Dios. Por eso que nuestro Señor Jesucristo advirtió: Él no va a venir, ¿no es cierto?, y va a descender acá a la tierra. Él vendrá en una nube y nos tomará, nos arrebatará, nos llevará, ¿no es cierto?, pero no va a tocar tierra cuando Él venga a buscar a la iglesia. Por eso es que Él decía, si hay alguno que dice allá, dice aquí Cristo, del otro lado, no le crean. No le crean, solamente tienen que estar seguros, ¿no es cierto?, a lo que la palabra de Dios dice. En el libro de los Hechos dice que cuando Él subió a los cielos, los discípulos se quedaron mirando, lo dice, hasta que una nube lo tapó, ¿no es cierto? Y así dice que estaban dos ángeles en el cielo y le preguntaron, ¿qué es lo que miran? Dice, así como le viste subir, dice, así como le viste partir, así le van a ver venir, dice nuevamente. Dios va a venir en una primera ocasión a buscar a su iglesia, y después cuando venga por segunda vez va a venir con sus santos millares, ¿no es cierto?, a reinar acá en la tierra. Ahí sí va a descender a la tierra, pero antes no. Cuando lleve a la iglesia no va a descender a la tierra. Cuando Él venga por segunda vez a la tierra, va a venir para reinar, y ahí el hombre, ¿no es cierto?, que no creyó en ese tiempo y que tiene la oportunidad de poder pasar la gran tribulación, va a poder gustar del reinado de nuestro Señor Jesucristo, ya no el reinado del hombre, el reinado celestial de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así ya no creyeron, no van a creer. Eso es lo que relata las Escrituras, es que el diablo será encadenado por 1000 años y después de los 1000 años será soltado, ¿no es cierto?, y cuando sea suelto saldrá y engañará a las naciones, dice. ¿A quiénes va a engañar? A los que quedaron, a los que ya tuvieron la oportunidad, ¿no es cierto?, de alcanzar la salvación antes de la tribulación y no quisieron creer, se quedaron, la iglesia ya se fue. Por eso es que la oportunidad para nosotros es ahora, no es después. Después ya no hay solución. Por eso es que gracias a Dios que no nos falta esa dirección y el consejo de parte de Dios que nos va alumbrando a nosotros y nos va llevando a nosotros, ¿no es cierto?, con pasos firmes y seguros, que es lo que Dios está haciendo. Nos vino ordenando, nos vino capacitando, nos vino perfeccionando, nos va formando ahora, ¿no es cierto?, a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios se encarga ahora, ¿no es cierto?, de llevarnos a nosotros a que nosotros vivamos la vida que hemos recibido por la fe, la vayamos practicando para que otros se puedan beneficiar a través de nosotros. Hermanos que aceptaron a Cristo y que ignoran sobre esta vida. Hermanos que por causa del desconocimiento, por no haber estado atentos, hoy no están congregando, pero que se están volviendo al Señor. Gente que escuchó hablar del Evangelio, que está corriendo a la presencia de Dios, ¿no es cierto?, y que buscan, ¿no es cierto?, el ser bautizado para entrar, porque están entendiendo que ya son los últimos tiempos y que queda muy poco tiempo. Yo quiero compartir una palabra con ustedes y luego orar,
¿no es cierto?, pedirle la bendición al Señor. Y esta palabra se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, el versículo 15 y el versículo 16. Que Dios nos conceda la gracia para que todos podamos llegar a entender. Dice así la bendita y santa palabra del Señor. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Dios dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Yo meditaba en esto, ¿no? Por todo lo que Dios nos viene hablando y por las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Parecería como que de repente hay quienes están atemorizados o se están olvidando, ¿no es cierto?, de lo que Dios realmente está realizando en este tiempo, ¿no es cierto?, con cada uno de nosotros. Algo que Dios nos habló en estos días, hoy, ¿no es cierto?, a través del pastor, para poder nutrirnos y fortalecernos, para alumbrarnos. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle la bendición a Dios y ruego a Dios que Dios le conceda más gracia todavía a ustedes cuando, ¿no es cierto?, escuchemos todo lo que Dios tiene que hablarnos. Señor amado Padre Santo, en el nombre de mi Señor Jesucristo yo te doy las gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque podemos estar ante ti una vez más, delante de tu presencia, Dios mío, y que nos conceda a nosotros en este día, Señor, el poder estar informado, el poder estar relacionándonos contigo, buscándote en oración, Dios mío, sabiendo que hay hermanos que están ayunando, Padre Celestial, en favor nuestro, Señor, y en favor de tu pueblo, de la iglesia y por todas las cosas que están pasando. Ahora escuchamos tu palabra, Dios mío, el alimento que nosotros necesitamos para poder fortalecernos, para poder afirmarnos, para poder alcanzar el propósito tuyo, Señor, pero necesitamos de tu gracia, de tu sabiduría, Dios mío, y de la revelación de la misma, Padre Celestial, para que esa palabra que viene a nosotros, Señor, en el poder y la potencia de tu Espíritu Santo, produzca en mis hermanos todo lo que tú le envías a hacer, mi Dios. En el nombre de Jesucristo creemos que tú tomas el dominio y el control de todo y nada nos perturbará para que nosotros podamos nutrirnos y escuchar, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Así que, amados hermanos, es un tiempo donde nosotros tenemos que entender, ¿no es cierto?, que estamos dentro de lo que es el plan y el propósito del Señor. Por eso que Dios nos decía hoy a través de su siervo, ¿no es cierto?, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. No hay nada que a nosotros nos pueda ayudar mientras nosotros entendamos esto, que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros no nos guiamos por el sentimiento humano ni por el razonamiento. Nosotros nos guiamos por todo lo que Dios nos viene hablando, para que el hombre no se vaya a deslizar de su camino y salirse del camino y de lo que es el propósito de Dios. Tiene que nutrirse, tiene que oír la palabra de Dios, tiene que estar informado, ¿no es cierto?, para que Dios los vaya formando y los vaya ordenando en esta vida, porque no podemos nosotros ignorar esto o de repente pensar, ¿no es cierto?, que nosotros estamos acá porque éramos bonitos y lo merecíamos. Ninguno de nosotros merecíamos lo que hoy nosotros tenemos, que es la salvación y tener una relación con Dios y ser perfeccionado por Dios para poder alcanzar, ¿no es cierto?, la perfección, el propósito suyo, que es ser formado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Todos llegamos con una vida desordenada, sin una relación con Dios, ¿no es cierto?, por causa del pecado, que era el que gobernaba y reinaba en nosotros. Éramos, ¿no es cierto?, nosotros esclavos de lo malo, ¿no es cierto?, hasta que Cristo vino y venció al pecado para que por medio de él nosotros también seamos vencedores. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo dentro de nuestro corazón, ¿no es cierto?, nos redimió de nuestra vana manera de vivir, nos redimió, ¿no es cierto?, del sistema de este mundo, nos redimió, nos compró, pagó, recuperó lo que le pertenecía a Dios y nos hizo libre de la esclavitud del diablo y nos hizo libre de la esclavitud del pecado. Dice, el mundo entero está bajo los pies del maligno. La iglesia no lo está, porque la iglesia, ¿no es cierto?, ya no es de este mundo, sino que como dice su palabra y que Dios nos hablaba también hoy, nuestra ciudadanía está en el cielo, acá nosotros tan solamente estamos de paso. ¿De dónde venimos? Desde antes de la fundación del mundo, pasamos por acá y vamos hacia la eternidad, ¿no es cierto?, vamos hacia la presencia de Dios y Dios nos va preparando para todas esas cosas, pero mientras pasamos por acá, no pasamos simplemente para mirar, sino para poder hacer la obra del Señor y en eso Dios nos viene capacitando. Entonces yo medité
meditando en estos pasajes, ¿no es cierto?, por lo que Dios está haciendo, de cómo hemos llegado nosotros y de lo que Él está haciendo con cada uno de nosotros, miraba esto, por algo que Dios nos habló, ¿no es cierto?, no, nos vino preparando para hacer algo con nosotros y ese algo lo está haciendo ya y lo va a continuar haciendo. Una vez que pasemos por todas estas cosas, veremos la mano de Dios, ¿no es cierto?, y lo que estamos esperando todo, ese gran avivamiento en el mundo entero, ¿no es cierto?, que sabemos que ese avivamiento viene por medio de la palabra, ¿no es cierto?, y no es por cosas extraordinarias que puedan llegar a pasar como prodigios, milagros, sanidades, ¿no es cierto?, sino que va a ser por medio de su palabra. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados y Dios nos viene capacitando para todas estas cosas. Dice, ¿no es cierto?, por mucho tiempo el pueblo de Israel estuvo en la esclavitud. Estuvo mal, vivió mal, eran esclavos, ¿no es cierto? Ellos eran, se les exigía más de lo que ellos podían hacer porque tenían temor de ellos. Dice que Faraón tenía miedo del pueblo hebreo, tenía miedo de que creciera el número, ¿no es cierto?, en fuerza, entonces los ponía a trabajar y les exigía. Lo que comenzó siendo un trabajo donde recibían una paga, terminó siendo un trabajo donde era obligado, ¿no es cierto?, y donde no recibían ninguna paga y que cada día le exigían más para que se debilitaran más todavía, y que cada niño que iba naciendo de las mujeres hebreas, ¿no es cierto?, eran estrellados, eran matados, ¿no es cierto?, para que no se siguieran multiplicando, pero no lo podían detener, no lo pudieron hacer. Estaban así, salieron así, clamaron a Dios, Dios se acordó, los libró, ¿no es cierto?, a través de Moisés los libró de la esclavitud, de estar bajo la esclavitud en Egipto, ¿no es cierto?, debajo de Faraón. Dios los libra de todo eso y los saca, dice, con mano firme después de haber hecho lo que hizo a través de las plagas, ¿no es cierto? Pero que dice que él endureció el corazón de Faraón. Después de la plaga endurece el corazón de Faraón para que Faraón, ¿no es cierto?, persiguiera al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, para matarlo, para destruirlos a todos y no dejarlo a ninguno. Salieron de ese lugar, dice, siendo pobres, salieron siendo ricos, porque fueron enriquecidos. Todos los egipcios dice que le daban, ¿no es cierto?, de su riqueza a los hebreos para que no se fueran pobres. O sea que todo el tiempo que estuvieron ahí no fue en vano, porque cuando salieron no salieron con las manos vacías. Lo que sí hicieron es llevarse la bendición con ellos y no la dejaron con el pueblo egipcio. Entonces vino la calamidad y la miseria, ¿no es cierto?, para el pueblo egipcio, porque los que tenían una relación con Dios se fueron de ese lugar. Ahora dice que ellos llegaron, iban por el desierto y llegaron hasta un lugar. De frente tenían el mar, a los costados tenían montaña, y cuando miraron para atrás veían que Faraón los venía persiguiendo, ¿no es cierto?, para destruirlo y raerlo de la faz de la tierra a cada uno de ellos. Dice, Moisés clama a Dios, ¿no es cierto?, pidiéndole ayuda, y Dios le pregunta, ¿por qué clamas a mí? Dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hombres que marche. La fe ya la tenía como la tenemos hoy nosotros. Ellos tenían solamente, ¿no es cierto?, que avanzar. Ahora el tema es a dónde ellos iban. Si estaban cercados por todo lado. La fe es lo que a ellos los tenía que ayudar, como nos viene ayudando a nosotros ahora, de poder creer a todo lo que Dios nos viene hablando, que es lo que nos permite a nosotros poder avanzar sin esperar ver nada. No queremos ver nada, solamente le queremos obedecer a Dios y vamos, ¿no es cierto?, en ese rumbo por donde Dios nos va llevando, que conocemos al principio, conocemos al final, pero no lo que nos va a pasar en el medio. Ellos seguramente no lo sabían. Sí se lamentaron y se quejaron. Nos trajiste acá para que nosotros muramos acá. ¿Acaso no había tierra allá donde nosotros vayamos a morir? Nos trajiste hasta acá. Entonces ahí es donde Moisés clama a Dios. Y Dios le dice, dile a mi pueblo que marche. Pero no marcharon, ¿no es cierto?, como salieron en un desorden. Empezó Dios a ordenarlo, los empezó a poner a cada uno en su lugar, el puesto que iba a ocupar cada uno, ¿no es cierto?, para poder avanzar y que iba a tener que ser la formación, que iban a tener que seguir hasta llegar a la tierra prometida y entrar en la tierra prometida de esa manera. Cada uno cumplía una función específica, ¿no es cierto?, dentro de lo que era el pueblo hebreo. Entonces Moisés fue, tocó las aguas, el mar se abrió, ¿no es cierto?, y ellos encontraron el camino de la salvación para ellos de Faraón, ¿no es cierto? Y entraron, cruzaron del otro lado, y cuando Faraón mandó a todo su ejército que entrara para perseguir al pueblo hebreo, dice que las aguas cayeron con toda ímpetu sobre todo los que estaban ahí y murieron todos los que estaban ahí. No salieron ellos a pelear, ellos salieron de Egipto, no llevaban armamento.
seguramente que lo único que tenían los enseres, ¿no es cierto?, aparte de las cosas necesarias del diario vivir, tendrían herramientas que después las tuvieron que convertir en armas para poder defenderse, ¿no es cierto?, contra los enemigos que se iban a encontrar adelante. El tema está que Moisés le dice, ¿no es cierto? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Vio? Esa es nuestra certeza, nuestra seguridad, nuestra convicción, ¿no es cierto? De que nosotros estamos encaminados, que Dios nos va llevando a nosotros, pero que Dios no nos soltó a nosotros de improviso para hacer un trabajo, para salir a entablar una batalla con alguien, ¿no es cierto? Sin habernos capacitado, preparado y habernos equipado. Dios nos equipó, nos estuvo preparando, ¿no es cierto? Nos capacitó para hacer el trabajo que hay que hacer ahora. Hablamos de la reconciliación, hablamos de la restauración, hablamos, ¿no es cierto?, de poder ayudar a otros por medio de todo aquello que Dios nos ha concedido a nosotros. Relata en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, cuando el pueblo de Israel dice, ¿no es cierto?, viendo los demás reinos que todos tenían reyes, ellos dicen que le pidieron a Samuel que les diera un rey. Samuel lloró, se entristeció, Dios le dijo, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. ¿Te das cuenta? ¿Y cuántas veces pasa eso? Que por causa de no darnos cuenta, hacemos uso del razonamiento humano, miramos a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Y hay quienes se van deslizando del camino, ¿no es cierto? Porque miran la cosa humanamente y no la miran según Dios. Dice que esto le dio como rey, ¿no es cierto? Después de advertirle todo lo que le iba a pasar, le dio como rey a Saúl. Saúl emprende una batalla, emprende la pelea con gente que no estaba capacitada para la guerra, no estaban preparados y ni siquiera tenían arma para salir a pelear, pero empezó una guerra de lo cual después, ¿no es cierto?, la mayoría se tuvieron que esconder, salieron porque tuvieron miedo de su enemigo. Eso habla en primera de Samuel. Pero mire lo que Dios hizo con nosotros. Yo le invito, vamos a mirar, ¿no es cierto?, el libro de la carta a los Efesios, capítulo 6, el versículo 12 dice así. Versículo 10 vamos a leer. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de todas las armaduras de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. ¿No es cierto? Entonces ahora nosotros miramos la diferencia. Dios dice, ¿no es cierto?, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, que fuimos enriquecidos con toda riqueza espiritual, no faltándonos nada, teniéndolo todo, dice. ¿No es cierto? Cuando nosotros creímos, morimos y nacimos de nuevo, a nosotros se nos fue dado cosas que a otros no se le dio. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo me voy al cielo, dice, pero enviaré al Consolador para que esté en vosotros. Y Él les enseñará, Él los va a guiar, ¿no es cierto? Él les dirá las cosas que tienen que hacer el Consolador, que nos va a consolar en los momentos de las tribulaciones, en los momentos más difíciles que podamos estar pasando, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos ir entendiendo todo lo que Dios nos viene transmitiendo y nos podamos mantener firmes, ¿no es cierto?, en contra del embate del enemigo. Dice, el diablo anda cual león rugiente, buscando a quién destruir y a quién devorar. ¿Y a quién está buscando? De repente los más débiles son presas fáciles. Por eso es que nosotros tenemos que mirar por nosotros, pero mirar por aquellos que son débiles en la fe para poder fortalecernos. Entonces Dios nos vino capacitando y nos vino preparando para que nosotros seamos aquellos quienes podamos ayudar a aquellos hermanos que están viviendo una situación, ¿no es cierto?, quizá, ¿no es cierto?, de debilidad, que los lleve a dudar, a pensar, ¿será que será así? ¿Será de esta otra manera? ¿Estará Dios? ¿No estará Dios? ¿No es cierto? Para que nosotros los podamos ayudar, los podamos fortalecer, para que ellos puedan continuar juntamente con nosotros hasta llegar a alcanzar el propósito de Dios que es firme con nosotros. Entonces dice, ¿no es cierto?, vestidos de todas las armaduras de Dios. O sea que Dios nos dio las armaduras, pero también nos dio todos los armamentos para que nosotros podamos defendernos, pero no nos dio todo eso
eso sin antes habernos enseñado cómo se tiene que usar. O sea, se nos dio a nosotros, pero nos enseña cómo poder usar todo el equipo y cómo saber pararnos para poder defendernos. Dios nos dio el escudo de la fe, ¿no es cierto?, para poder apagar todos los dardos de fuego del enemigo que vienen en contra de nosotros y que quiere detener la obra en nosotros para que no continuemos. Por eso que hay tantas informaciones que se escuchan por ahí, ¿no es cierto?, que hablan tantas cosas y dicen tantas cosas, ¿no es cierto?, y que lo que hacen es debilitar más a los hermanos con las cosas que están hablando en vez de afirmarlo para que tengan la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo y no miren las cosas que están pasando a su alrededor. Tengamos cuidado de todas esas cosas. Entonces Dios nos dio la fe, un escudo, la espada, la palabra de Dios, para que con el escudo levantándolo apaguemos los dardos de fuego y con la espada podamos cortar, ¿no es cierto? Y de esa manera sostenernos firme, pararnos firme, ¿no es cierto? Para que el enemigo huya delante de nuestra presencia o de la presencia de Dios y nosotros podamos continuar avanzando hasta poder alcanzar, ¿no es cierto?, el propósito del Señor. Dios no se equivocó con ninguno y no hay una casualidad en ninguna de estas cosas. Dice, por eso que habla de conforme a su propósito. Dios nos escogió y nos llamó a nosotros por el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. ¿Lo conocía Jonás? Sí que lo conocía Jonás. ¿Lo conocía Samuel? Lo conocía Samuel. ¿Lo conocía Saúl? Sí que lo conocía Saúl. Por eso que lo conocía David, él dijo, se había escogido un varón, a un hombre con un corazón conforme el de él, aquel que sabía, ¿no es cierto?, que iba a estar, ¿no es cierto?, todo el tiempo confiando en él. Y nos conoce a nosotros, claro que nos conoce. Él nos sabe que nosotros fuimos hechura suya, que fuimos creados en Jesucristo. Conoce la integridad de cada uno de nosotros, estando en nuestro Señor Jesucristo. Y la capacidad que tenemos, estando en nuestro Señor Jesucristo. Nos va a poner una carga más pesada que la que nosotros podamos llevar. Siempre Él va a estar ahí, ¿no es cierto?, para poder socorrernos en los momentos más difíciles. Solo resta de que yo mire que Él está extendiendo su mano para que yo me pueda agarrar de Él. Pensando en esto, estamos peleando la buena batalla de la fe, como dijo el apóstol Pablo, pero Dios es el que está peleando por todos nosotros y que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Entonces, fíjese cómo se está informando, qué son las cosas que está escuchando, quién le está hablando. A través de todo esto, nosotros no queremos cansarnos de informarle, de alentarlo, de fortalecerlo, de guiarlo, para que alcancen el propósito de Dios y no se detengan y no se vayan a deslizar del camino. Así que, amados hermanos, los aliento a meditar en todo esto que Dios nos viene hablando, ¿no es cierto?, y de la manera en que Él lo está haciendo con cada uno de nosotros. Roguémosle al Señor que Dios nos revele todo lo que venimos escuchando. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Dios sabe en lo que usted pueda estar pensando, ¿no es cierto?, o las situaciones que pueda estar pasando. Acuérdese, usted no está solo. Dios está con usted. Usted está en Cristo, usted está en Dios, ¿no es cierto? Y nos hizo uno para que como uno solo podamos preocuparnos los unos por los otros y poder ayudarnos, ¿no es cierto?, como miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios por concederme en este día el poder compartir esta palabra y mi ruego al Señor es que sea de bendición para todos ustedes. Oramos al Señor. Padre amado, Señor Santo, en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Dios, yo te doy las gracias. Gracias porque estamos dentro de tus propósitos. Al estar dentro de tu propósito, tú nos equipaste para que nosotros podamos pelear la buena batalla de la fe, Señor, como dijo tu siervo, teniendo la esperanza que vamos en busca de esa corona que está preparada para todos aquellos que creyeron, mi Dios. Con el anhelo de poder llegar al final de la carrera y sabemos que sin tu ayuda jamás lo lograríamos, bendito Dios. Por eso, gracias por la palabra que viene en nuestra vida, en el poder y la potencia de tu Espíritu Santo, para el perfeccionamiento de cada uno de nosotros y para poder afirmarnos. El alimento que nosotros necesitamos en este tiempo, mi Dios. Yo te ruego que bendiga la vida de cada uno de mis hermanos y le conceda toda gracia, Señor. Que si alguno está enfermo, reciba la sanidad en su cuerpo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. En el nombre de Jesús, guárdalo, te lo ruego. Envía a los millares de ángeles para que acampen alrededor de ellos y los defienda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y quédense en sus casas, amados hermanos. Que Dios lo bendiga mucho en este día, ¿no es cierto?, y lo esté fortaleciendo. Un abrazo grande para todos ustedes. Amén.